¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se escucha? Hola, profe, ¿se escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase correspondiente a este martes 12 de octubre del 2021. Estamos viendo, como ustedes saben, la unidad número 6. Estamos viendo esta unidad que trata varios contratos. Habíamos empezado a ver la clase pasada el contrato de compraventa. Antes que nada, yo lo que les quería avisar es que ya está subido a la PEDCO el trabajo práctico de la presente unidad. Está subido el trabajo práctico de la presente unidad. Si alguien quiere ver unidad 6, ya está subido el trabajo práctico. Si alguien lo quiere abrir, podemos hacer un repaso del mismo. Es bastante extenso el trabajo práctico porque la unidad 6 es bastante extensa. Tenemos que decir o recordar, si tienen el programa de la materia a mano, que la unidad 6 tiene 5 puntos. En el primero tenemos la compraventa de la permuta, son dos contratos distintos. Tenemos el contrato de mandato, las distintas clases de mandato. Hay mandatos generales, hay mandatos especiales, hay mandato con representación, sin representación. Es es bastante extensa esta unidad que hemos comenzado a ver la clase pasada. El punto 3 es contrato de consignación, el punto 4 es mutuo, y el punto 5, cuenta corriente mercantil y cuenta corriente bancaria. Son los dos contratos que allí aparecen, los dos principales contratos que allí aparecen. No es lo mismo la cuenta corriente bancaria que la cuenta corriente común, a secas. Bueno, el trabajo práctico, si alguien lo puede abrir para ver si está correcto, si lo pueden ver, está subido en un Word. Son 5 preguntas, pero cada pregunta, o 5 puntos, y cada pregunta tiene varios incisos. Si alguien lo puede abrir y lo puede ver y puede ir leyendo algunas cosas como para indicarles de qué manera lo tienen que hacer. Le agregué a ese trabajo práctico un contrato que van a tener que redactar. Así que van a tener que prestar atención a ese trabajo práctico que hemos subido en la mañana de hoy. ¿Alguien lo abrió? Yo por ustedes, chicos, si quieren no abrirlo, no lo Yo, abran. profe. ¿Puede leerme la primera pregunta? Hacemos unos 15 minutos sobre orientación general sobre cómo hay que hacer el trabajo práctico, porque es largo, pero porque la unidad es larga y porque son varios los temas que tenemos que abordar. Dice, contrato de compraventa. Explique conforme al Código Civil y Comercial de la Nación lo siguiente. ¿Cuándo hay un contrato de compraventa? ¿Y cuáles son los elementos esenciales propios de este contrato? Explique qué cosas pueden ser vendidas y qué requisitos deben reunir las mismas. Explique también qué es el precio y qué requisitos debe reunir. Bueno, hagamos un punto ahí. Hasta ahí todo lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Qué es el contrato de compraventa? Me lo define, según el Código Civil y Comercial lo tienen que resolver. Me define el contrato de compraventa. Hay contrato de compraventa cuando una persona llamada vendedor se obliga a tal cosa, el comprador se obliga a tal otra. Después la pregunta aborda también, si quieren señalen el artículo del código que lo define. Ahí se les pregunta también sobre los elementos esenciales del contrato de compraventa, es decir, como todo contrato tiene elementos que ya hemos visto en la clase pasada, los vemos en cualquier contrato, consentimiento, objeto, causa, forma, pero la pregunta apunta a hablar sobre los elementos esenciales del contrato de compraventa, la cosa, qué es la cosa o qué requisitos debe reunir la cosa, según el Código Civil y Comercial. Debe ser una cosa en sentido estricto y todo lo demás que ya hemos visto. El otro requisito es el precio. ¿Qué es el precio y los requisitos que debe cumplir? Debe ser cierto, debe ser en dinero, etcétera, etcétera.
Siga, por favor. A ver, simplemente una orientación de cómo lo tienen que hacer. Conforme al Código Civil y Comercial van a resolver muchos de los puntos, no todos. B. Explique brevemente los caracteres del contrato de compraventa. Explique también las obligaciones del comprador y también las obligaciones del vendedor. Punto ahí. Los caracteres, lo que vimos la otra vez, es un contrato bilateral porque genera obligaciones para ambas partes, es un contrato conmutativo, la mayoría de las veces porque las ventajas están establecidas desde la celebración misma del contrato, es un contrato consensual porque se perfecciona o queda concluido desde que hay consentimiento, es un contrato no formal. Los caracteres que vimos la clase pasada, en cualquier código civil y comercial comentado van a poder encontrarlo. Y si no, en cualquier manual de contratos encontramos esto. Brevemente, es un contrato nominado, es un contrato típico, es un contrato consensual, es un contrato no formal, todo lo que vimos en la clase pasada. Brevemente, cada uno de los caracteres, para que nos vayamos familiarizando con estos temas. Siga, por favor. C. Mencione los casos de incapacidad de derecho para celebrar contrato de compraventa. Ahí la consigna es, bueno, mencione conforme al Código Civil quienes no pueden celebrar contratos. Aquí hablamos de una incapacidad de derecho. Yo puedo ser una persona capaz para celebrar cualquier acto jurídico, pero hay algunos contratos de compraventa que no puedo realizar. Si soy juez, si soy funcionario del juzgado donde se está tramitando un proceso en donde se está discutiendo la cosa objeto del contrato, si soy un mediador, si soy un árbitro, si soy un abogado, si soy un procurador, eh, los esposos entre sí cuando están sujetos al régimen de comunidad de ganancias, lo que vimos en la clase pasada. Si lo buscan, quienes están, hay varios supuestos, mencionen, si los quieren mencionar todos, mucho mejor. Digamos, para que nos quede claro este tipo de cuestiones. Eso es lo que le pide ese punto. Siga, por favor. D. ¿Qué diferencia existe entre el contrato de compraventa y el contrato de permuta? ¿Y qué diferencia existe entre el contrato de compraventa y el contrato de cesión de derechos? Se parecen, pero digamos son contratos distintos. El Código Civil y Comercial regula el contrato de compraventa, después regula el contrato de permuta. A ver, en el contrato de compraventa el comprador se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. En el contrato de permuta las partes intercambian distintos bienes o se comprometen a transmitir la propiedad de distintos bienes, es decir, no está el precio cierto en dinero. Lo buscan y lo redactan eh, como a ustedes les parezca, pero digamos, esa es la diferencia central. Y en el contrato de cesión de derechos, a ver, yo puedo ceder un derecho de naturaleza personal. En el contrato de compra-venta me obligo como vendedor a transmitir la propiedad de un determinado bien. En el contrato de cesión de derechos yo cedo un derecho. Me deben 10.000 pesos y yo soy acreedor de ese crédito y puedo cederlo, puedo transmitirlo. Digamos, parece sutil la diferencia, pero es importante tenerlo presente. No es lo mismo el contrato de compraventa que el contrato de cesión de derechos. Creo que algo dijimos, de todos modos en cualquier manual aparece esto. Simplemente estoy mencionando por dónde tienen que ir. Siga, por favor. Redacte un contrato de compraventa siguiendo las siguientes indicaciones. ¿Las leo? Bueno, ojo con este tema. A ver, está puesto ese inciso por esa indicación de la titular de la cátedra. A ver, no es que yo quiera complicarles la existencia, ni mucho menos, pero a ver, la que los va a terminar evaluando y poniendo la nota es la titular de la cátedra, así que a ella le importan este tipo de cuestiones. Redactar un contrato de compraventa, fíjense, aquí hay varias cosas. Uno de los que celebra el contrato lo hace en representación de una persona a la cual un juez le ha dictado una sentencia en la que establece una restricción de la capacidad. Fíjense, acá hay varios institutos que hemos venido viendo en distintas unidades. Hay un contrato de compraventa, pero hay uno de los que celebra el contrato de compraventa lo hace en representación de otra persona que tiene su capacidad restringida. Si quiere, léalo, pero digamos, como estuve trabajando en ese trabajo práctico esta mañana, me acuerdo. Pero léalo, por favor.
Dice, ustedes actúan como mandatarios de una persona con capacidad restringida, cuyo cargo lo ha fijado un juez. Otro, el contrato de compraventa debe versar sobre una cosa perdida. Fíjese, aquí hay otro tema. A ver, no es un contrato común donde celebramos un contrato de compra-venta, no sé, de frutas, legumbres, verduras, hortalizas, un terreno, un vehículo, materia prima, insumos, no. Acá el contrato que ustedes tienen que hacer, el contrato tiene que versar sobre una cosa perdida. Me imagino que cuando vieron la parte general de derechos hemos visto cosas perdidas, hurtadas, robadas, cosas ajenas, todo lo que hemos venido viendo en estas. Así que tengan presente ahí, no es sobre cualquier contrato. El objeto del contrato que tienen que celebrar es sobre una cosa perdida. Siga. En el contrato deberán hacer constar el precio. En el contrato deberán hacer constar que el precio se abonará en 12 cuotas mensuales, igual y consecutivas. Deberán también hacer constar el lugar de pago. En la cláusula que ustedes redactan en ese contrato, pondrán una cláusula, así menciono una muy básica, el comprador se obliga a pagar el precio de la forma que a continuación se detalla. Se obliga a pagar en 12 cuotas iguales, 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas que vencen el día 10 de cada mes, venciendo la primera el próximo 10 de noviembre del 2021. El comprador se obliga a pagar el precio en la ciudad de Neuquén Capital, en tal y tal lugar, si quieren ponerlo. Pero en ese sentido es teniendo en cuenta estas cuestiones que se les señala, tienen que elaborar un contrato. Siga, por favor. En el contrato deberán hacer constar las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de compra-venta. En el contrato deberán hacer constar las responsabilidades del comprador y del vendedor. Deberán aclarar las responsabilidades de ambos. También deberán señalar en el contrato las cláusulas que regulen la mora, la competencia y la jurisdicción. A ver, ¿esto qué es? Cuando ustedes lo busquen, porque van a buscar en distintos modelos de contrato, fíjense, están celebrando un contrato respecto de una cosa perdida, es decir, ambas partes van a tener que establecer cuáles son las responsabilidades que cada uno de los contratantes asume, es decir, eso ténganlo en cuenta cuando redacten esa cláusula o la busquen. Y el resto, bueno, la mora, ¿qué es lo que pasa con el incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato por parte de las dos personas, el comprador y el vendedor? A eso apunta esa cuestión que usted leyó. Deberán establecer las consecuencias de la mora y el tema de jurisdicción, competencia y demás, cómo van a dirimir las eventuales discrepancias o diferencias o inconvenientes que puedan surgir como consecuencia de la celebración o interpretación o ejecución del contrato. Es decir, se van a someter a la jurisdicción de tal juzgado o a los tribunales ordinarios de Neuquén o de Río Negro, o las partes acuerdan, no sé, someter eventuales discrepancias a la mediación o al arbitraje, o digamos, lo piensan como ustedes quieren. Buscan, hay muchos modelos, simple, tampoco se compliquen, pero hagan un contrato teniendo en cuenta estas indicaciones que se les señalan. Adelante. 2. Contrato de mandato. Explique según el Código Civil y Comercial de la Nación lo siguiente. A. ¿Cuándo hay contrato de mandato? B. ¿Cuándo hay contrato de mandato con representación y cuándo hay contrato de mandato sin representación? C. Enumere las obligaciones del mandatario. D. Enumere las obligaciones del mandante. Eso lo vamos a ver hoy. No es complejo, pero lo van a tener. Sigan. Lo vemos hoy. 3. Contrato de consignación. Explique lo siguiente. A. ¿Cuándo hay contrato de consignación? B. ¿Cuáles son las obligaciones del consignatario? C. ¿Cuáles son las obligaciones del consignante? Ahí termina el punto 3. Bueno, ahora lo vamos a ver también, así que... 4. Contrato de mutuo. Explique lo siguiente. A. ¿Qué son intereses compensatorios? B. ¿Qué son los intereses moratorios? C. ¿Qué son los intereses punitorios? D. ¿Qué es el anatocismo? Y 5. Explique la diferencia de ser entre el a ver, contrato de... discúlpeme, cuando veamos el contrato de mutuo tenemos que tener en cuenta, yo puse cuestiones que aparecen aparte en todos los exámenes, ¿sí?
parciales, recuperatorios, finales, saber definir qué son los intereses y saber distinguir qué son los intereses compensatorios, qué son los moratorios, qué son los punitorios, qué es el anatocismo, está permitido, no está permitido, en qué casos está permitido. El trabajo práctico le tiene que servir además para aprender este tipo de cuestiones que después tenemos que responder en los exámenes. Siga. 5. Explique la diferencia entre el contrato de cuenta corriente bancaria y el contrato de cuenta corriente. Bueno, esa pregunta es para que nosotros podamos advertir con claridad que estamos ante contratos distintos. Una cosa es el contrato de cuenta corriente bancaria, también pregunta en los exámenes, y otra cosa es el contrato de cuenta corriente, solo, a secas. El contrato de cuenta corriente bancaria está regulado en el Código Civil Comercial, entre los contratos bancarios. Allí hay 7 contratos bancarios regulados: el contrato de préstamo bancario, depósito bancario, apertura de crédito, descuento bancario, cuenta corriente bancaria, custodia de títulos, cajas de seguridad. El contrato de cuenta corriente bancaria es uno de los contratos bancarios que regula nuestro Código Civil Comercial. Es decir, que una de las características es que una de las partes que otorgan este contrato es un banco, es una entidad financiera. El contrato de cuenta corriente, a secas, también está regulado en el Código Civil Comercial, pero está regulado unos capítulos más adelante. Hemos recordado días atrás dónde están regulados los contratos en el Código Civil Comercial. Hemos recordado que el Código Civil tiene un título preliminar y 6 libros. En el libro tercero, que se titula Derechos Personales, libro que está dividido en 5 títulos: obligaciones en general, contratos en general, contratos de consumo, contratos en particular. Allí, en ese título cuarto, que se titula Contratos en particular, tenemos todos y cada uno de los contratos que regula nuestro código. Hay contratos que no están regulados en el código, pero así tenemos muchísimos contratos. El capítulo 12 de ese título me regula todos los contratos bancarios, 7 contratos bancarios, como dije. El capítulo 13 me regula el factoraje, el 14 regula contratos celebrados en bolsas de comercio, y el 15 me regula el contrato de cuenta corriente, a secas. Si alcanzamos, lo vemos, pero la pregunta apunta a eso, a saber distinguir claramente estos 2 contratos: el contrato de cuenta corriente bancaria y el contrato de cuenta corriente a secas, así nomás. ¿Dudas con respecto a esto? Profe, una consulta. Cuando hay que hacer el contrato de compraventa, ¿nosotros estamos vendiendo la cosa o estamos comprando? Como a usted le parezca, hágalo. Pero usted va a actuar en representación de una persona que tiene capacidad restringida, claro, porque así lo decidió un juez en un proceso donde se discutió ese tema. Es decir, usted va a actuar como representante de los intereses de otra persona. El contrato es de compraventa, usted figure como vendedor, usted figure como comprador, y siga las indicaciones que hemos comentado de manera muy breve. Vemos que está presente la titular, creo. Profesora, no sé si usted quiere aclarar. Práctico, lo que tienen que hacer es, hay 2 partes, en una hay un representante de una persona, y no es que se me ocurrió a mí hacerlo, sino que es lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que estudiamos en el Código Civil. Exactamente. Previo con la doctora Oviedo cuando hablamos de las capacidades, y ahora aplicado a defensa del consumidor más capacidades más contrato de compraventa. ¿Bien? Entonces, confeccionan el contrato, fecha de creación, descripción de las partes, el representante, otorgado poder por el juez u otorgado sus capacidades para fulano de tal, en virtud de su capacidad restringida, en autos tanto, vende la cosa que ustedes ya saben que el profesor les puso, se puede ser robada, perdida, lo que fuere, entre paréntesis, porque ha pasado el plazo correspondiente, que dice el Código Civil, eso también lo tienen que aclarar, y después, ese es el objeto, ¿no es cierto?
después los sujetos ahí arriba, después la competencia. Acuérdense que por ser defensa del consumidor, siempre hablamos de que el domicilio siempre tiene que ser el del consumidor, y eso determina la competencia del juez. O sea, si yo vivo en Neuquén, va a ser competente el juez de Neuquén por más que lo hayamos firmado en Roca. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Así tienen que ir armando el contrato. Igual no se vuelvan locos porque las otras clases las vamos a volver a ver, y en la clase de consulta también. Así que también los invitamos siempre a concurrir. ¿Alguna duda? Ya tienen, el profe ya les colgó el trabajo práctico y ya les colgó las carpetas también. ¿Dudas, cuestionamientos, preguntas sobre el TP? Ya les puso las fechas y todo, así que, bueno, ¿comprendieron del trabajo práctico lo que el profe espera que ustedes pongan? No es así nomás al azar, es un trabajo práctico que tiene que estar bien hecho, a conciencia, ¿entendido? No es cualquier cosa, no, así a la libre albedrío nada. Y aplicando todo lo que el profe les dijo antes sobre los principios generales del derecho, lo que les dijo la profe en relación a la capacidad y lo que les dije yo en relación a la empresa. Todo eso sumado al contrato. Objeto, sujeto, capacidad, forma, interpretación también tienen que poner, se interpretará. Todo lo que le dijimos antes, los tres, aplicado acá en forma concreta. ¿Bien? Muchas gracias, profe. No, a ver, yo lo que les quería aclarar a los alumnos es que el trabajo está pensado en función de lo que después se pregunta en los exámenes parciales, en los recuperatorios y en los exámenes finales. Que la idea del trabajo es esa. Y es lo que vimos, es lo que nosotros tres nos tomamos el laburo de darle clases presenciales durante todo el cuatrimestre y va eso. ¿Bien? Exacto. Bárbaro, Profe, gracias. Jorge, ¿Eh? profe, ay, cualquiera de los Sí. dos, no sé Sí. quién colgó las carpetas. Quería consultar si a propósito hay dos fechas o fue sin querer, porque hay una fecha para el domingo, que creo que cae No, si lo vamos 17. a modificar, son para el 17, no para el 19. Ahora lo vamos a arreglar, no se preocupe. O sea, para el domingo 17. Exactamente. Ah, ok. Gracias. Sí. Avisado arriba. Sí. Unidad 6, 17 de octubre. 17... Vamos a festejar el Día de la Lealtad. Bueno, para festejar el Día de la Lealtad, profesora, el 17 a las 17 es la fecha que se puso como fecha de vencimiento. Bien. Ustedes no se preocupen, después el profe lo va a arreglar. Tienen 4 días todavía. Bueno, no sé, profe, si quiere agregar algo. ¿Alguna duda? Si no, ya me retiro y lo dejo, así pueden seguir. Tienen muchos contratos, chicos, así que préstenle mucha atención al profe. Estén con todas las antenas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Que siga usted bien. Bueno, ustedes escucharon ya la titular de la cátedra. ¿Qué es lo que se busca con este trabajo? Mañana nos vamos a volver a encontrar nosotros en una clase de consulta. Si quieren, como les dijo la profesora, a ver, no necesariamente tienen que venir a la clase de consulta aquellos que tienen que rendir el recuperatorio que se va a hacer el jueves. Pueden venir, si tienen tiempo, todos los que quieran, se suman y es de consulta, es decir, de consulta de cara al parcial y de consulta de cara al final, si hay algún alumno que está preparando el examen final, y de consulta también para elaborar este trabajo práctico. Invitados para mañana, que hay clase. ¿Dudas sobre estos temas? Profe, yo le quiero hacer una consulta medio de confianza, pero bueno, porque estamos medios ajustados algunos. Tenemos esta semana 2 parciales y si bien obviamente seguro no es la realidad de todos, como estoy viendo que el trabajo es bastante como intenso y largo y complicado, ¿no hay posibilidad alguna de que al menos nos den hasta el lunes o martes para hacer el trabajo? Porque son 4 días nada más y nada, eso. Si hay posibilidad alguna antes de que empecemos con otro tema. A ver, yo entiendo todo lo que usted planteó.
que tiene otros exámenes, que tiene otra actividad. Pero a ver, fíjense, acá estaba la titular recién explicando qué es lo que se pretende. Yo no tengo facultad alguna para resolver esos temas. A mí me dicen, prepare tal unidad, explíquela, tiene tal día, tal día. No tengo ninguna posibilidad. Creo que no. A ver, hubiera aprovechado, estaba la titular ahí, ¿eh? Yo, si fuera ustedes, estas cuestiones de las fechas de trabajo práctico, fechas de recuperatorio, fechas de parciales, inconvenientes que podamos tener, personales, familiares, laborales, profesionales, o de la índole que fueran, digamos, es la titular la que responde por esos temas. Yo estoy limitado, por no decir que no tengo facultades. Ok, profe, muchas gracias igual. Espero que me sepa disculpar o sepa entender. Bueno, hagamos un repaso de lo que vimos la clase pasada y abordemos los otros contratos. Démosle media hora más o menos a cada uno y el que cuando necesitan interrumpirme lo hacen sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, vimos la clase pasada el contrato de compra-venta. Dijimos que es bilateral. Hay contratos unilaterales, este no es el caso, las dos partes asumen obligaciones. Decimos que la compraventa es consensual, porque hay contrato, en este caso de compraventa, cuando hay consentimiento de las partes, cuando está conformado el acuerdo de voluntades, hay contrato de compraventa. Antes había contratos reales. ¿Qué quería decir esto? Que se perfeccionaban o se consideraban celebrados o concluidos cuando había entrega de la cosa. El contrato de comodato, por ejemplo. Había contrato cuando había efectiva entrega de la cosa. Bueno, hoy casi todos los contratos, por no decir todos, son consensuales. Hay consentimiento, hay contrato. ¿Por qué dijimos la clase pasada que es conmutativo? Porque las prestaciones son ciertas desde el momento mismo en que se celebra el contrato. Son ciertas y además equivalentes. Por excepción, en algunos casos podría ser aleatorio, pero en general tenemos que decir que el contrato de compraventa es un contrato conmutativo. Es un contrato oneroso. ¿Por qué decimos esto? Porque la prestación de una de las partes es la contracara de la prestación de la parte contraria. Hay contratos que no son onerosos, que son gratuitos. La donación es gratuita, el comodato es gratuito, la fianza puede ser gratuita. Este es un contrato oneroso. Hay prestación y contraprestación. O mejor dicho, la prestación se corresponde con la prestación de la parte contraria. El vendedor se obliga a transferir la propiedad porque quiere el precio cierto en dinero, y el comprador paga el precio cierto en dinero porque quiere la propiedad de lo que adquiere. Es por ese motivo. Es un contrato no formal, dijimos, se perfecciona por el consentimiento, no se requiere una forma especial para celebrarlo. Vimos también la clase pasada qué es lo que pasa con la compraventa de inmuebles. Estoy simplemente haciendo un repaso de lo que vimos para volver al tema que nos ocupa. Respecto de la compraventa de inmuebles, necesitamos escritura pública para compraventa de inmuebles. Es un requisito para transmitir el dominio, no para la validez de la compraventa. Eso es más o menos lo que hemos visto. Yo estoy simplemente retomando los apuntes de la clase pasada. Dijimos la clase pasada que o recordamos, mejor dicho, que la capacidad es la regla. Fíjense, en este contrato que van a tener que hacer, hay un tema vinculado con la capacidad. La capacidad, recordemos qué es lo que es la aptitud que tenemos todos nosotros para adquirir derechos, para contraer obligaciones. Esa es la capacidad de derecho que llamamos. La capacidad de ejercicio es la aptitud que tenemos para ejercer por sí mismo estos derechos de los cuales somos titulares. Hay algunas personas que no tienen capacidad para ejercer estos derechos. Las personas por nacer, los menores que no han adquirido la edad y el grado de madurez suficiente, los que han sido declarados incapaces en un proceso judicial
y han sido declarados incapaces a través de una sentencia, lo que acá tenemos que aplicar en este contrato. Decimos o recordamos que la capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. Todos podemos comprar, todos podemos vender, eso lo hemos dicho también, excepto que la ley nos lo prohíba, que es lo que también se pide en el trabajo práctico. Un juez no puede comprar la cosa objeto de una cuestión que ha sido puesta a su consideración para que la resuelva. Los funcionarios del juzgado donde tramita un proceso en donde se está discutiendo un derecho vinculado con una cosa tampoco pueden adquirir la misma. Los abogados, los procuradores, los mediadores, los árbitros están impedidos de celebrar un contrato relacionado con una cosa cuyos derechos se estén discutiendo y ellos han intervenido en ese proceso de discusión. Esto es lo que se le pide en el práctico. Por eso se les pide que enumeren los supuestos de incapacidad de ejercicio. Mencionamos el caso de los que no pueden comprar ni vender por sí mismos, pero sí pueden hacerlo por medio de sus representantes. Fíjense, acá tienen un caso, tienen que celebrar un contrato de compra-venta, pero actuando en representación de un incapaz o de una persona que tiene la capacidad restringida. Eso es lo que le explicábamos recién. Las personas por nacer obviamente que no pueden ejercer o no pueden celebrar un contrato por razones obvias. Eso no significa que sean incapaces de derecho, pero sí son incapaces de ejercicio. Los menores que no cuenten con edad y grado de madurez suficiente, esto es lo que vimos la clase pasada, los declarados incapaces, el 1002 es el artículo que me enumera los incapaces que allí les pedimos en el trabajo práctico que enumeren. Hay varios. Recordemos también que la cosa es un elemento esencial de este contrato, por eso se lo pedimos también en el trabajo. ¿Qué cosas pueden ser vendidas? Bueno, pueden venderse todas las cosas, lo dijimos esto, todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos, obviamente. Le hemos pedido que señalen los requisitos que debe cumplir la cosa. Debe ser una cosa en sentido propio, es decir, un bien material susceptible de apreciación económica. Por eso también hay la diferencia con la cesión de derechos. El contrato de compraventa debe tratarse de una cosa en sentido propio. Una cosa mueble no registrable, un juego comedor, por ejemplo, un electrodoméstico, una cosa mueble registrable, una motocicleta, un automóvil. Eso debe ser una cosa en sentido estricto, una cosa material. Su venta no tiene que estar prohibida, vimos algunos ejemplos, hay algunas cosas cuya venta está prohibida. Su venta no tiene que ser contraria a la moral, no tiene que ser contraria, podríamos dar varios ejemplos de esto, no puede ser contraria a las buenas costumbres, no puede ser contraria al orden público. Esto es la respuesta a las distintas preguntas que allí aparecen en el práctico. La cosa debe estar determinada o susceptible de determinación. Insisto, chicos, estamos haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada. La cosa debe existir al momento de celebrarse el contrato o susceptible de determinación. Yo puedo comprar algo, celebrar un contrato hoy respecto de algo que todavía no existe, pero tiene que ser susceptible de ser determinado. Vimos también si es válida la venta de cosa ajena. Esto es lo que también se le pide en ese trabajo que les pedimos. El 1132 nos dice que es válida en los términos del 1008, vimos esto la clase pasada. ¿Qué dice el 1008? Los bienes ajenos pueden ser objeto de contratos. Puede ocurrir lo siguiente: yo puedo vender advirtiendo que es ajeno. Si yo vendo algo que no es mío, pero advierto que no es mío, pueden pasar dos situaciones.
puedo vender algo que no es mío y garantizar la operación, y acá indefectiblemente voy a tener que cumplir, caso contrario tendré que resarcir los daños que mi incumplimiento genere, o puedo no garantizar la operación. Yo puedo celebrar un contrato de compra-venta respecto de una cosa ajena, pero no garantizar el éxito de la operación. En este caso tendré que llevar adelante todas las acciones y diligencias y trámites necesarios para poder cumplir con la obligación asumida. Pero aquí solo responderé si por mi culpa no se realizó, si por mi negligencia, por mi impericia, por mi culpa no se realizó la operación. Si garanticé la operación, responderé si no se hace la operación. Puedo vender, como dije, advirtiendo que el bien es ajeno, o puedo vender como si fuera propio. No digo que es ajeno, lo oculto. Esto lo vimos en la clase pasada. Aquí tengo que adquirirlo sí o sí. Aquí respondo por los daños. También vimos qué pasa con las cosas litigiosas, gravosas, o respecto de las cuales pesan medidas cautelares. Bueno, pueden ser objeto de los contratos en tanto y en cuanto se aclare este tipo de situaciones, ¿no? Yo puedo comprar algo que esté litigio, puedo comprar algo que esté sujeto a un gravamen, como puede ser una prenda, puedo comprar algo que esté sujeto a una medida cautelar, puedo comprar, puedo vender, pero tengo que puedo vender en realidad, pero tengo que dar a conocer esta situación. Si vendo de mala fe, es decir, si vendo una cosa litigiosa, o respecto de la cual pesa un gravamen, o respecto de la cual pesa una medida cautelar, sin advertir esta situación, tendré que indemnizar por los daños que dicha situación genere. También vimos en la clase pasada, si pueden venderse unas cosas futuras, son cosas que aún no existen, si bien no existen, pueden llegar a existir. Dábamos el ejemplo de una cosecha, entre otros ejemplos. El contrato en este caso queda subordinado a una condición, que la cosa futura llegue a existir. Es decir, celebramos el contrato de una cosa futura que no existe hoy, pero que puede llegar a existir, pero sujeto a la condición de que exista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si la cosa no llega a existir? El contrato, bueno, no producirá ningún efecto y las partes quedarán desobligadas. Allí también en el práctico hay otra pregunta vinculada con el precio como elemento esencial de este contrato. ¿Qué requisitos debe reunir? Se les pregunta. El precio es la contraprestación que adeuda al comprador. Compro, tengo que pagar el precio. ¿Qué requisitos debe reunir? Debe ser en dinero, puede ser al contado, o puede ser a plazo. En el contrato que se les pide, lo que se les está señalando es que redacten una cláusula en donde se deje establecido que el comprador se obliga a pagar un precio en 12 cuotas, creo que dice. 12 cuotas iguales, mensuales, consecutivas, que vencen el 10 y que debe ser pagado en tal y tal lugar, como recién la profesora les explicaba. Debe ser cierto, es decir, determinado o susceptible de determinación. Debe ser serio, es decir, debe ser un precio real, debe ser un precio verdadero, debe ser un precio efectivo. No un precio simulado, ni precio irrisorio, ni precio vil. Es decir, debe ser un precio real, verdadero, efectivo. Bueno, después hay cláusulas especiales, como por ejemplo las ventas condicionales, venta bajo condición suspensiva, venta bajo condición resolutoria, qué son los vicios redivitorios, creo que vimos. Los vicios redivitorios son aquellos defectos o fallas o anomalías que tiene un bien determinado, que lo hacen impropio para su destino. Es decir, si yo compro un vehículo, el vehículo tiene una función, pero si tiene defectos que lo hacen impropio para su destino, estaremos en presencia de esto que llamamos vicios redivitorios. Hasta acá hemos hecho un simple repaso de lo que vimos en la clase pasada con respecto al contrato de compraventa. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer con respecto a este contrato?
Este contrato está tratado en todos los manuales, no les va a resultar difícil encontrar material para responder a las preguntas. ¿Alguna consulta que quieran hacer sobre este contrato que hemos visto en la clase pasada y hemos repasado así a grandes rasgos en la clase de hoy? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. El programa me pide vicios redivitorios, vicios aparentes, garantía de evicción, incumplimiento del vendedor, ventas con cláusulas especiales. Estas son ventas vinculadas con el comercio internacional, que no las hemos explicado en la clase pasada. Las veremos seguramente más adelante. Profe, Sí. perdón, ¿eso que falta lo podemos buscar en el código? ¿Hay algunos artículos o lo buscamos en los libros que usted nos recomendó o dónde lo podemos ver? El contrato de compraventa es el contrato más importante regulado en nuestro ordenamiento. Está regulado en cualquiera de los manuales. A ver, además de la bibliografía que recomienda la profesora titular, yo les he recomendado o les he mostrado cuáles son los libros que uso yo. Claro, yo por ejemplo los tengo, los de Vítolo, sí, no sé si se dice así. Ahí si yo los busco, ¿voy a encontrar todo eso? Entiendo que sí. Sí, Ok, entiendo que bueno, sí. gracias. Lo que no va a poder resolver con el manual de Vítolo es ese contrato que tienen que redactar. Ahí tienen que pensar cláusulas por cláusulas. Verán cómo lo hacen. Hay muchos modelos, ustedes verán ahí qué es lo que deben responder. Pasamos a otro contrato que me pide la unidad número 6. Es el contrato de mandato, punto 2 de la unidad 6. Allí me señalan los artículos. A ver, para responderle, Julieta, lo que usted dijo, en el manual que usted me citó va a encontrarlo, pero si usted quiere encontrar todas estas cosas, el Código Civil y Comercial comentado lo trata ampliamente. Código Civil y Comercial InfoJust pone y le va a aparecer, y vaya al contrato de compraventa, es el contrato más comentado porque insisto, es el contrato más importante. Bueno, profe, gracias. Para usted y para el resto de sus compañeros y compañeras. El mandato acá me señala los artículos 1319 al 1334. Allí donde está regulado el contrato de mandato. Si volvemos a repasar lo que dijimos antes, el Código Civil está dividido en 6 libros. En el tercero de esos 6 libros está regulado el contrato de mandato como están regulados los otros contratos. En ese libro tercero que se titula Derechos Personales, encontramos a su vez 5 títulos, así los llamamos. En el primero están las obligaciones en general, en el segundo de esos títulos están los contratos en general, es decir, la teoría general de los contratos, la teoría que aplicamos a todos y cada uno de los contratos. Después estudiamos cada uno de los contratos en particular, ¿no? El título tercero trata los contratos de consumo, contratos que están regulados en la Ley de Defensa del Consumidor, pero que ahora también el Código Civil y Comercial los trata o los regula. Y en el título cuarto nosotros tenemos, creo que son 40 contratos regulados, más o menos, uno atrás de otro. Tenemos en primer lugar la compraventa, que es lo que vimos la clase pasada, lo repasamos hoy y lo tienen que plasmar en un trabajo práctico que tenemos que hacer. Después tenemos la permuta, así hay una pregunta sobre la permuta, así los tenemos regulados. Compraventa, capítulo 2 permuta, capítulo 3 suministro, capítulo 4 locación. Fíjense que son los contratos más comunes. Todos hemos celebrado contratos de suministro de energía eléctrica, suministro de agua potable, suministro de gas natural, suministro de televisión por cable, servicio de televisión por cable, suministro de servicio de internet, suministro de
digamos, son los contratos más usuales. Compraventa, permuta, suministro, locación. ¿Cuántos departamentos locales comerciales, oficinas comerciales, casas se alquilan diariamente? ¿Cuántos contratos de locación se celebran? No solamente de inmuebles, sino que uno puede alquilar máquinas, herramientas, maquinaria agrícola, maquinaria vial, automóviles, pickups. Es muy común este contrato. Contrato de locación, contrato de leasing, contrato de obra, contrato de servicio, contrato de transporte. El contrato de transporte es sumamente común. Por eso están regulados así en el Código Civil y Comercial. Son contratos que no son ajenos a nuestra diaria actividad. Y en el capítulo 8 aparece el contrato de mandato. En el capítulo 9, consignación, y en el capítulo 10, corretaje. Así están regulados en nuestro Código Civil y Comercial. Tenemos que ver el contrato de mandato. Allí el programa nos indica los artículos en los que está regulado este contrato. Nosotros simplemente hacemos una explicación general, porque este tema es, como podrán advertir ustedes, muy amplio, muy extenso, complejo en muchos casos, pero hacemos una introducción general para que después nosotros podamos seguir estudiando y profundizando sobre los distintos aspectos de cada uno de los contratos. Lo que digo siempre, ¿por qué estudiamos contratos? Pregunta que se deben estar haciendo, más de uno. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Porque ustedes van a ser contadores públicos, van a ser contadoras públicas, y van a asesorar no solamente respecto de la parte contable, que es, digamos, lo específico de los contadores y las contadoras, y también van a asesorar respecto de las cuestiones tributarias en general, impositivas en particular, que ese es el tema central, podríamos decir, de los profesionales de las ciencias contables, sino que van a asesorar jurídicamente, es decir, van a asesorar a sus clientes sobre los distintos tipos de contratos. Contratos de compraventa, de permuta, suministro, locación, leasing, transporte, mandato. Es más, muchas veces van a en mucha actividad. Por eso debemos conocer estos contratos. O por lo menos bueno, estaba leyendo ahí el chat, pero de ver lo que yo estaba hablando. Y es extenso y que es complejo y que requiere su tiempo. Bueno, por un lado, concepto y caracteres. ¿Quiénes son las partes o cómo llamamos a las partes que celebran un contrato de mandato? Por un lado está el mandante y por otro lado está el mandatario. Yo puedo actuar en representación de otra persona, porque celebré un contrato de mandato, medio del cual esa otra persona, a la que llamamos mandante, me ha conferido esta facultad para que el mandatario. Es un contrato muy común. Mandante y mandatario son las denominaciones que reciben las partes que celebran este contrato. El mandatario se obliga a la realización de uno o más actos en interés del mandante. Yo puedo celebrar un contrato de compraventa en interés del mandante. Yo puedo celebrar un contrato, puedo celebrar un contrato de permuta, un contrato de suministro, un contrato de locación. No voy a quedar obligado yo voy a actuar en función del contrato de mandato. Voy a actuar en interés de la otra parte, del mandante, de quien me ha otorgado un mandato. Puede ser con representación o sin representación. Ahora lo vamos a ver. Es un contrato que se presume oneroso, se
presume oneroso, pero podría llegar a ser gratuito. Es un contrato bilateral, ambas partes asumen obligaciones. Tanto el mandante como el mandatario asumen obligaciones. Puede ser gratuito como puede ser oneroso. Yo podría actuar en representación de otra persona y hacerlo de manera gratuita. Pero si nada hemos dicho, nada hemos establecido, se presume que es oneroso. Si nada se dice, se presume oneroso. Es un contrato no formal, es un contrato nominado, porque tiene nombre, es un contrato típico, porque está regulado en nuestro Código Civil y Comercial. De eso hablamos cuando hablamos de los caracteres. Forma, como dijimos, es un contrato no formal. Podríamos hacerlo de manera verbal o de palabra, como se dice habitualmente, u oralmente, como también se suele decir. Podemos hacerlo por escrito. Si lo hacemos por escrito, lo podemos hacer a través de un instrumento privado. Podemos hacerlo mediante un instrumento privado y certificar firmas ante un escribano. Podríamos hacerlo mediante escritura pública. En algunos casos se exige la escritura pública, pero no, en general tenemos que decir que es un contrato no formal. Perdónenme un segundo. El programa nos dice clases. Hay dos posibilidades. El mandato puede ser general, me otorgan mandato para realizar varios actos en representación de otra persona. Por ejemplo, si yo soy mandatario de cualquiera de ustedes y hemos celebrado un contrato de mandato, yo puedo, no sé, contratar personal, puedo celebrar contratos de compraventa de materias primas, de insumos, de maquinaria, de vehículos, contratar personal, como dije, celebrar contratos de locación, presentarme en representación de ustedes en un proceso judicial, es decir, un mandato general que habilita al mandatario a la realización de varios actos jurídicos. Después hay mandatos especiales. Estamos viendo el general y el especial. El especial es donde se le otorga mandato a una persona para realizar un acto determinado. La compra de un bien inmueble, la realización de un acto jurídico en particular, es especial, es específico, determinado está. ¿Dudas con esos dos tipos de mandatos, general y especial? Sí. Después, otra distinción se hace con representación y sin representación. Con representación, aquí el mandatario actúa en interés y en nombre del mandante. Mediante un contrato de mandato con representación, yo actúo no solamente en interés del mandante, sino que actúo en representación de él. Es decir, los actos que yo otorgue ¿a quién se le va a imputar? ¿A mí o a mi mandante? Ustedes. Exactamente. Si yo celebro un contrato de compraventa, compro un inmueble aquí en General Roca, pero lo hago en función de un contrato de mandato, con representación, y asumo el compromiso de pagar 24 cuotas mensuales iguales consecutivas. ¿Quién es que va a tener que pagar esas cuotas? ¿Yo o la otra persona? La otra, Yo sí. la otra persona. Exactamente. Y quiero hacer el rehén
o el departamento o el local comercial que yo compré. Y de la otra persona. Exactamente, ese es un mandato con representación, porque los efectos o las consecuencias de los actos que yo celebro se le van a imputar a la otra persona. Digamos, este es un tema importante, determinar cuándo el mandato es con representación y cuándo el mandato es sin representación. Ahora lo vamos a ver. Digamos, para no extenderme demasiado en los temas, pero todas estas cuestiones que yo estoy señalando en el Código Civil y Comercial, ¿no? Sin representación. Aquí el mandatario actúa en interés del mandante. Actúa en interés del mandante, pero lo hace en su propio nombre. Aquí es a la inversa de lo que decíamos anteriormente. Yo puedo actuar en interés de otra persona o representar a nadie. Las obligaciones emergentes de los contratos que yo celebren no hay un vínculo directo entre el mandante y el tercero en este tipo de contratos sin representación, o mandatos sin representación. Celebro un contrato en interés de mi mandante, pero el que se obliga soy yo, porque me obligo en nombre propio. Bueno, enumeremos algunas de las, a ver qué el programa me dice, que tiene el mandatario. Muchas veces ustedes van a tener que actuar como mandatario de sus clientes. Van a actuar en interés de su cliente y en representación de su cliente. ¿Cuáles son las obligaciones? La primera, sencilla, obviamente, cumplir con los actos de mandato siguiendo, obviamente, las instrucciones que nos da el mandante. Es decir, si pretende que yo realice un determinado acto, la compra-venta de un inmueble en la zona urbana, un inmueble en la zona rural, un inmueble de unas características, es decir, voy a tener que cumplir con las obligaciones del mandato, que no supere determinado precio, que el plazo de pago no supere determinada cantidad de cuotas, que la tasa de interés no supere determinado porcentaje, es decir, tengo que seguir las indicaciones que el mandante da. Eso es simplemente. Digamos, una de las obligaciones del mandatario es seguirlas. Obviamente que se le exige al mandatario actuar poniendo también el cuidado y el celo que pondría como si estuviese actuando en interés propio. Es decir, si bien estoy actuando en interés y en representación de otra persona, tengo que actuar con la diligencia que pondría si el negocio que estoy celebrando fuese mío. Esas que me impone mi profesión, sea contador público, sea abogado, sea martillero público, lo que fuere. Tengo que actuar según las reglas que mi profesión me impone. Y también teniendo en cuenta los usos y costumbres del lugar donde se realice el acto. Esas serían las obligaciones. Actuar conforme las instrucciones que le ha dado el mandante, actuar conforme o observando las diligencias propias de la actividad que se trate, o actuando según las reglas de la profesión que tenga.
en síntesis, actuar como si el negocio fuese para mí, para decirlo de alguna manera. Otra obligación del mandatario es dar aviso al mandante de cualquier circunstancia que haya surgido. Cualquier novedad que haya surgido en el desarrollo de la actividad propia del mandatario, el mandatario debe dar cuenta al mandante de esta situación. Pedir nuevas indicaciones o ratificar las indicaciones antes dadas, informar sobre eventuales conflictos de intereses que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato, es decir, todo aquello que pueda perjudicar los intereses del mandante, el mandatario debe dar cuenta de ello. Por distintos motivos, ¿no? Todo esto que yo estoy diciendo está en el código, tampoco, y está en cualquiera de los manuales que yo he recomendado. Otra cuestión, mantener en reserva toda la información que surja como consecuencia del mandato. Mantener en reserva, es decir, mantener la discrecionalidad, mantener la confidencialidad. Yo, como mandatario, voy a tener acceso a determinada información. No por eso tengo que divulgarla o hacerla pública. Mantener la reserva. Y obviamente, otra obligación que tiene el mandatario es la de rendir cuentas. Rendir cuentas. Celebrado el acto, en interés de mi mandante y en representación de mi mandante, tengo que rendir las cuentas, como resulta obvio, ¿no? Obligaciones del mandante. Recién estábamos hablando de las obligaciones del mandatario, ¿no? Darle al mandatario los medios necesarios para que ejecute el mandato, para que ejecute el acto del que se trate. Si tengo que comprar el dinero necesario, si tengo que transferir la propiedad de algún bien, la documentación que sea necesaria para poder efectivizar la operación, es decir, cumplir con todo lo necesario para que el acto se pueda cumplir. Y compensarle, bueno, todo gasto razonable en lo que incurra el mandatario para realizar el acto. Indemnizar al mandatario si sufre algún daño, liberar al mandatario de las obligaciones que pueda llegar a asumir con terceros, abonar al mandatario la retribución convenida por la actividad que realiza el mandatario. Decíamos antes que es un contrato oneroso, podría llegar a ser gratuito, pero se presume oneroso. El mandatario actúa en interés y en representación de esa otra parte, por la gestión, los trámites, la diligencia, la realización de los actos objetos del mandato, va a pretender percibir su remuneración, o sus honorarios, o su comisión, o lo que se haya pactado. Esas serían a grandes rasgos las obligaciones del mandante. Antes definimos las del mandatario. ¿Dudas con respecto a esto? Insisto, hicimos una presentación muy general. El resto lo buscan en cualquier bibliografía sobre el tema. Aguárdenme un segundito. Ya estoy. Repaso de las obligaciones como mandatario. Si yo soy mandatario, ¿cuáles son mis obligaciones? Seguir las instrucciones del mandante, avisar al mandante si no puedo cumplir con lo que se me encomendó, evitar conflictos de intereses,
confidencialidad, reserva, discreción, lo que decíamos recién. Si recibí algún valor, en concepto del contrato de mandato debo dar aviso al mandante, rendir cuentas y entregar obviamente al mandante las ganancias del negocio realizado. ¿Cuáles serían, como dijimos, las obligaciones del mandante para cerrar este tema? Su actividad, compensarle los gastos que sean razonables, no cualquier gasto, los que sean razonables, indemnizar al mandatario si sufre algún daño como consecuencia de la realización del mandato y liberar al mandatario de las obligaciones asumidas, abonar lo que se haya pactado en un concepto de comisión, y se extingue por, bueno, acá en el último punto me había faltado, ¿por qué se extingue el contrato de mandato? Porque venció el plazo, puede ser, porque se cumplió con la condición resolutoria que ha sido pactada, el mandante puede revocar, es decir, el mandante, el que me otorgó este mandato, puede hacerlo cesar mediante un acto que llamamos revocatoria del mandato. El mandatario puede renunciar. Alguno de los dos puede morir también. La muerte del mandante o del mandatario hace cesar el contrato. Las partes se pueden incapacitar también. Aguarden un segundo. Veamos el punto 3, si no hay dudas con respecto al punto 2 de la unidad 6. Veamos el punto 3. Contrato de consignación. ¿Dónde está regulado? Lo mismo que dijimos antes. Bueno, allí tenemos los artículos. Como podrán advertir, el contrato de consignación está a continuación del contrato de mandato. Repasemos los contratos que ya citamos: compra-venta, permuta, suministro, locación, leasing, obra y servicios, transporte, mandato, consignación. Contrato de consignación. Veamos. Aquí tenemos que señalar cómo se llaman las partes de este contrato. Por un lado tenemos el consignante y por otro lado tenemos el consignatario. Este es un contrato por medio del cual el consignante le encomienda al consignatario la venta de determinadas cosas. Si yo soy consignatario, voy a realizar la venta de determinadas cosas, pero en interés del consignante. ¿En qué tipo de actividad es común ver la actividad de los consignatarios? En el sector agrícola es muy común. El sector agrícola, como ustedes saben, es muy amplio. Podemos hablar, cuando hablamos del sector agrícola, de actividad cerealera, producción de oleaginosas, vitivinicultura, citricultura, producción de azúcar, fruticultura, horticultura, o podemos hablar de ganadería. En el ámbito de la ganadería es muy común. Yo puedo ser un consignatario de Hacienda y me voy a dedicar a vender ganado en pie de varias personas que, siguiendo lo que estamos diciendo al analizar este contrato, recibirían la denominación de consignante. El consignante le encomienda al consignatario la venta de cosas. Cualquier cosa, no, tienen que ser cosas muebles. El consignatario se dedica a vender, es decir, por eso lo estamos analizando dentro de los contratos comerciales, porque el consignatario se dedica a vender. Realiza la tarea en interés de otro, pero el que se obliga acá es el consignatario. ¿Qué obligaciones asume el consignatario? Bueno,
Allí en el punto 3 dice, contrato de consignación, comisión, mandato sin representación, régimen legal, es decir, dónde está regulado, obligaciones para las partes. El consignatario asume la obligación de sujetarse a las instrucciones que recibe. El consignante, insisto, le encomienda al consignatario la venta de cosas muebles. El consignatario tiene que venderlas conforme a las instrucciones que le han sido impartidas. El consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas objeto del contrato. ¿Puede dar crédito al consignatario? ¿Qué les parece? Cualquiera de ustedes es consignante, son productores ganaderos, yo soy consignatario de Hacienda, me dedico a la venta de ganado en pie y ustedes me dan Hacienda para que yo la venda. ¿Puedo vender a plazo? ¿Puedo dar crédito? ¿Es mía la mercadería? Depende de las instrucciones, ¿no, profe? Exactamente. Y si no tengo instrucciones, Entonces no. yo le diría que depende. Podría dar, fíjense, Agustina habló recién, ¿no? Sí, profe. Usted es productora ganadera de la zona núcleo de La Pampa, yo soy consignatario de Hacienda, nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos una relación comercial y usted me ha enviado un camión lleno me ha enviado animales para que yo los venda. Y no hay instrucciones vinculadas con el crédito, pero yo los vendo y después le digo, mire, el plazo lo pacté en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas, pero además le fijamos una tasa de interés de él, póngale el número que quiera, y resulta ser que esa tasa de interés es sumamente favorable. ¿Se va a molestar usted? O sea, aunque no hayan instrucciones, si los plazos que el consignatario da son razonables, si las tasas de interés que se fijan son también razonables o son de acuerdo a los usos y costumbres, según yo estoy dando el ejemplo típico, lo que habitualmente se suele ver, pero por eso, aún en el caso de que no hayan instrucciones, puede haber crédito, pero conforme a los plazos razonables, conforme a tasas de interés razonables, o a lo que sea de uso y costumbre de acuerdo a la actividad que estemos analizando. Acá nosotros vemos la teoría del contrato, las partes, las obligaciones del contrato, eso estamos viendo. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de consignaciones? ¿Algún ejemplo? Cuando pasamos por enfrente de un autoparque dedicado a la venta, a la compra-venta de vehículos automotores, vamos a ver carteles que dicen venta, compra-venta de automóviles nuevos, usados y consignaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han visto algún autoparque dedicado a la venta de vehículos usados? ¿Sí o no? Si pasamos por la ruta 22, ¿cuántos hay a la orilla de la ruta? O acá en Roca o en Regina o en cualquier lado, ¿cuántos hay? ¿Cuántos lugares donde venden autos usados? ¿Nadie vio? Yo podría dejar mi auto en uno de estos lugares. Ah, Sofi.
Contestó, bien, le agradezco, gracias, porque si no parece que estoy hablando solo. Yo sé que es difícil el tema, pero bueno, es la unidad que nos toca ver hoy. Yo puedo ir y dejar mi auto, pactar con, a ver, acá cerca de mi casa hay un bien, Sofi. Yo puedo ir a Cinco Saltos, donde usted dice, y hablar con Juanito Automotores y decirle, yo tengo una camioneta Ford Ranger modelo 2017 y la quiero vender. Podré celebrar un contrato de consignación. ¿Y qué hará el dueño de Automotores Juanito? La va a ofrecer y la va a exhibir limpia, lustradita, perfumada, perfecta, para que salga a la venta. Y cualquiera de ustedes la puede ir a comprar. Y a ver, lo que está haciendo el dueño del automotor que cita acá Sofi como ejemplo es precisamente una cosa mueble, es precisamente cumplir con lo que surge de un contrato de consignación, que es lo que estamos viendo. Es re común esto, ¿eh? Por eso lo vemos, aunque cuando lo vemos desde el punto de vista teórico no nos resulte tan familiar. Pero a ver, así como Sofi dice en Cinco Saltos a esta automotores tal, yo podría enumerar 10 acá en Roca, 10 en Regina, y en Neuquén, bueno, ni hablar, que venden o vehículos nuevos o vehículos usados, o reciben vehículos en consignación. En consignación es esto: che, vendeme el auto. ¿Qué modelo es? ¿Qué marca es? Es un Volkswagen Golf 5 puertas modelo 2018. Siempre lo pongo como ejemplo porque es el auto más vendido. ¿Cuánto sale? Tanto. Y obviamente que el consignatario cobrará una comisión por ello. Ese contrato estamos viendo, el de consignación. Dijimos, puede dar plazos para el pago en tanto y en cuanto estos plazos sean razonables. Queda obligado con quien contrata, es el contrato también llamado de comisión, o lo llamamos o de comisión o consignación, por eso está allí, contrato de consignación, comisión o mandato sin representación. El consignante, ¿qué obligaciones asume? Aguárdenme un segundo, voy a conectar mi compu porque si no se interrumpe la clase. Discúlpenme un segundo. El consignante, ¿qué obligaciones asume? ¿Qué les parece? Si yo llevo mi vehículo para que me lo vendan a este concesionario de Cinco Saltos y me lo venden el precio acordado, ¿qué obligación asumo yo respecto de la venta que hizo el titular de este comercio dedicado a la compra-venta de autos nuevos y usados? ¿Debo pagar algo o no? Creería que sí, dice Agustina San Martín. Exactamente. Debo pagar la comisión, lo que hayamos acordado. Luciano dice, exactamente, debo pagar una comisión, lo que hayamos acordado, lo que hayamos pactado. Estamos analizando, como ustedes habrán visto, un contrato de estricta naturaleza comercial. Yo cité el caso de los consignatarios de Hacienda, de las compras-ventas de automotores nuevos y usados. Pero hay más casos, cité los más comunes. La consignación, nosotros podemos decir,
para terminar con este punto, ¿cuánto nos faltan? Media hora, un poco más. La consignación podemos decir que es una especie de mandato. Es un mandato sin representación, podríamos decir. Es para negocios individualmente determinados. Si no hay consultas que hacer con respecto a este tema, pasamos al mutuo. Profe, Sí. ¿usted dijo que la comisión y la consignación es lo mismo? ¿Cómo? ¿Me reitera? Sí, usted dijo que la comisión y la consignación es lo mismo. Sí, es lo mismo. Porque, o sea, como estaban separados ahí donde usted está leyendo todo, está como la comisión separada de la consignación, por eso me quedó la duda. Sí, consignación y comisión son sinónimos. A ver, no quiero aburrirlos con el tema, pero a ver, nosotros tenemos desde el 2015 este código que estamos estudiando y que permanentemente citamos, el Código Civil y Comercial. Antes de que entrara en vigencia este código, teníamos por un lado el Código Civil de Vélez, así lo llamamos, de Vélez Arfiel, redactado por el jurista Dalmacio Vélez Arfiel y sancionado en 1871, que entró en vigencia durante la presidencia de Sarmiento, 1871. Ese código, redactado por Vélez Arfiel, se derogó en 2015. Tuvo vigencia hasta el 31 de julio del 2015. Y a partir de allí entró en vigencia este Código Civil y Comercial que nosotros citamos permanentemente. Además del Código Civil de Vélez, teníamos el Código de Comercio, que era más viejo aún. La Argentina, el primer código que tuvo fue un Código de Comercio. Esto nos da la pauta, siempre lo digo, de la importancia que tiene la actividad que el código regula. El Código de Comercio, derogado hoy, regulaba obviamente la actividad comercial. Se sancionó ya por el año 1859 en el entonces Estado de Buenos Aires, que estaba separado del resto de la Confederación. Y ya en el primer Código de Comercio estaba regulada la comisión. Fíjense los años que tiene este contrato. Y el Código de Comercio lo regulaba así como contrato de comisión o consignación. Por eso nosotros podemos decir el contrato de consignación o el contrato de comisión es el mismo contrato. Por eso acá en el programa está contrato de consignación, comisión. Fíjese que a continuación dice mandato sin representación. El consignatario actúa en interés del consignante. Antes dábamos el ejemplo de una productora ganadera, entrega su hacienda para que un consignatario se la venda. El consignatario obviamente que actúa en interés del consignante, pero se obliga en nombre propio. Esta es la diferencia. Veíamos el mandato con representación, y acá estamos viendo un mandato sin representación. El consignatario después hará los negocios que cree oportuno, pero el que se obliga es él. Obviamente, actúa en interés del consignante. En términos generales es esto. El contrato, estamos viendo todos contratos regulados en el Código Civil y Comercial, o sea que cualquier duda al Código Civil y Comercial. ¿Alguien ha visto las clases de este profe que yo he recomendado, que yo he visto en algún momento? ¿Alguien lo vio? Sí, profe. Fíjense, yo me acuerdo, hace rato no lo miro, pero me acuerdo que trata en una clase los llamados mandatos de representación, y trata el mandato, la consignación, el corretaje, lo trata con gráficos, con más ejemplos. Digamos, yo entiendo que a veces algunos profes pueden ser más atractivos como explican que otros, pero como estas clases no quedan grabadas,
yo les recomiendo que vean ese profe que graba las clases y que están subidas a YouTube, y cuando uno estudia a veces le puede llegar a servir escuchar cómo han explicado estos temas en otros lugares. Lo comento porque los que lo han escuchado les ha resultado útil. Nada más. Mutuo. Vamos a hacer un trabajo práctico sobre este tema. Mutuo. También estar, bueno, allí nos figuran los artículos 1525 y 1532. Nosotros habíamos llegado a ver hasta el contrato de consignación es el capítulo 8. No, mandato es 8. Mandato es 8, consignación es 9, corretaje es el capítulo 10, el 11 me regula el contrato de depósito, el capítulo 11, el capítulo 12 los contratos bancarios, el 13 el contrato de factoraje, el 14 los contratos elevados en bolsas de comercio, el 15 el contrato de cuenta corriente a secas, el 16 los contratos asociativos que han estudiado con la profesora Oviedo, o van a ver con ella, el capítulo 17 el de agencia, el de 18 agencia, el de concesión, el 19 franquicia, y el 20 es el contrato de mutuo. Contrato de mutuo. Contrato sumamente común, sumamente habitual, muy usado, muy utilizado. Veamos. ¿Cómo se llaman las partes que celebran el contrato de mutuo? Por un lado tenemos al mutuante y por otro lado al mutuario, o al prestamista y al prestatario. Acá lo que se transmite es una determinada cantidad de cosas fungibles. El mutuante se obliga a entregar una determinada cantidad de cosas fungibles. Puede ser dinero o puede ser o no puede ser dinero. Por lo general es dinero. De eso hablamos cuando hablamos del contrato el contrato de mutuo. El mutuante es quien presta, prestamista también lo llamamos. El mutuante se obliga a entregar en propiedad. Se obliga a entregar en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles. ¿Qué son las cosas fungibles? ¿Alguien me puede responder a esta pregunta? ¿Lo han visto en algún lado? ¿En instituciones del derecho privado 1 lo han visto? Con sus propias palabras. ¿No era algo que puede ser cambiado por algo prácticamente igual o igual? Sí. Bien, así es. A ver, una cosa fungible es aquella que puede ser sustituida por otra de la misma especie. De la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. Usted me pudo haber dado en propiedad, no sé, 100 toneladas de madera de álamo. ¿Yo de qué manera se las puedo restituir? ¿Le tengo que restituir lo mismo que usted me dio en propiedad o le puedo restituir con una cantidad similar? ¿Hay alguna diferencia entre un álamo cortado en Neuquén y otro cortado en Roca? ¿Qué cree? No, sería lo mismo. Sería lo mismo. Si usted me entregó en propiedad 1000 cajas de 20 kilos de pera Williams, calidad elegido, yo le podía entregar la misma cantidad de la misma especie
y de la misma cantidad y estaría restituyendo lo que usted me entregó en propiedad. Es decir, por eso el contrato de mutuo es un contrato por medio del cual una parte que recibe la denominación de mutuante se obliga a entregar una determinada cantidad de cosas fungibles. 10 bolsas de maíz, 10 bolsas de papas, de lo que ustedes quieran. A ver, me pueden restituir otras de la misma especie y calidad, eso es fungible. Obviamente que el dinero también es fungible. El contrato de mutuo, por lo general, tiene por objeto dinero, pero puede tener otras cosas en tanto y en cuanto sean fungibles. Mutuo, régimen legal, bueno, ahí nos dicen los artículos en los que está regulado, concepto ya lo dijimos, caracteres, bueno, lo que hemos dicho ya respecto de otros contratos, es un contrato nominado, es un contrato típico, es un contrato no formal, es un contrato bilateral, es un contrato conmutativo, es decir, los mismos caracteres que decimos cuando analizamos cualquier contrato. Intereses, y acá viene el tema. Intereses. Perdón, aguárdenme un segundo. Veamos acá, en este caso, las obligaciones de las partes en este contrato de mutuo. Veamos las obligaciones del mutuante. Como dijimos, es quien se obliga a entregar una determinada cantidad en el plazo pactado, en la forma convenida, en la manera acordada. Responde por la mala calidad o por vicio de la cosa. Las obligaciones del mutuario, a grandes rasgos, podemos decir que es devolver, obviamente, la cantidad que le ha sido entregada en propiedad en el término convenido, obviamente que tiene que restituir, como decíamos, una cantidad igual de la misma especie, de la misma calidad que fue prestada. Y también, si se pactaron, debe pagarle al mutuante los intereses convenidos. Allí hay, en el trabajo práctico, creo, hay una pregunta sobre este tema, donde tienen que definir qué son los intereses compensatorios, qué son los intereses punitorios. Pregunto, ¿qué son los intereses compensatorios? ¿Alguien me lo puede decir con sus propias palabras? Si hoy me prestan 10.000 pesos
supongamos, yo, ¿qué es lo que adeudo? ¿Qué es lo que voy a tener que restituir? El monto del préstamo más los intereses. Por eso, la pregunta era, ¿qué serían, según sus palabras, los intereses? Con sus palabras se lo pregunto, ¿eh? Y el precio del tiempo. Podríamos decir que los intereses son la contraprestación por usar dinero que no es mío. Si usted me presta hoy, Zaira, 10.000 pesos, y hoy es 12 de octubre, 12 de noviembre, 12 de diciembre, y yo se lo voy a devolver el 12 de enero. Le voy a devolver, ¿usted aceptaría o no? ¿Cómo? Sígame explicando. Si usted hoy celebramos un contrato de mutuo, usted me presta 10.000 pesos, yo se lo voy a devolver dentro de 90 días. Si yo le tuviera que restituir solamente el capital, los 10.000 que usted me prestó, ¿le convendría a usted? No, le exigiría los intereses. Pero eso para eso los pagamos antes de que transcurran los 90 días. Y si yo le tengo que restituir, si yo se lo tengo que restituir en, a ver, hagamos una cuenta más simple. A ver, si yo se lo tengo que restituir, fíjese, si yo se lo tengo que restituir en octubre, en 12 cuotas iguales y consecutivas, es decir, le tengo que devolver una parte en noviembre, otra en diciembre, otra en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta octubre del año que viene. Fíjense si yo le tuviera que devolver los 10.000 pesos, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría a usted? A mí me reconvendría, ¿eh? Yo saldría perdiendo. ¿Por qué? Y si no pactamos intereses y solamente me devuelve el capital, digamos, salgo perdiendo. Por eso no me convendría ni hacer el negocio. Bueno, supongamos que hacemos el negocio como usted dice, que me presta. ¿Qué tipo de interés calcularíamos? Cifra estimada. Un 5%. A un año le estoy hablando, ¿eh? Yo le pondría mucho más, ¿eh? 25%. Yo le pondría más, ¿eh? Mire, se estima una inflación de cercana al 60%, ¿eh? Va a perder, Zaira. 65%. Fíjese, bueno, pero a ver, hoy los intereses, ayer pasaba por una entidad financiera, nadie ve casas en el centro de donde se dedican nadie ve préstamos personales a jubilados, pensionados, retirados, personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, préstamos a empleados públicos. Hay un montón de casas que se dedican a realizar préstamos. ¿Nadie los ve? ¿Nadie ha visto eso? Muchísimas, están trabajando a full. Otorgan préstamos de hasta 50.000 pesos, 60.000 pesos, 70.000 pesos, la tasa de interés es altísima. Fíjense, si yo no tengo posibilidad de tener tarjeta de crédito, si yo no tengo posibilidad de tener un préstamo bancario, si yo no tengo trabajo estable, si yo no gano lo suficiente, es muy probable que me vea en condiciones de tener que endeudarme. A ver, las tasas de interés que se están pagando hoy son altísimas. A ver, no sé si me explico. Sí, profe. O sea, los intereses compensatorios sería por el uso de dinero ajeno. Exactamente, esa sería la definición de los intereses compensatorios. Es la contraprestación que paga una de las partes por usar dinero ajeno. Es decir, yo a usted le voy a tener que, para seguir con el ejemplo simple que estábamos dando, le voy a tener que restituir el capital, los 10.000 pesos que usted me prestó, más
una suma de dinero en concepto de intereses compensatorios, por eso se llaman así, porque se paga el uso, la utilización, el empleo de dinero que no es propio. Yo hice el ejemplo acá con usted, pero si yo mañana voy al banco y pido un préstamo, que siempre te están ofreciendo préstamos los bancos, ¿por qué creen ustedes que te ofrecen préstamos los bancos? ¿Porque somos buenos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Les conviene a los bancos prestar o no? Porque terminan ganando ellos, ¿Por qué ganan? por los intereses. Por intereses, exactamente. ¿Y qué tipo de interés? Hasta acá hemos visto el compensatorio. ¿Qué tipo de interés es el que cobran? A ver, si el banco me da un préstamo de 100.000, es muy probable que tenga A ver, las tasas de interés son muy altas hoy, ¿eh? La tasa... Profe, cuando uno hace el préstamo, los bancos pagan una tasa de interés baja, pero cuando vamos a... Eso cuando hacemos depósito, perdón. Y cuando le pedimos un préstamo, obviamente la tasa es más alta. Es un negocio. Tomo su ejemplo, Zaira. Vamos a suponer que usted fue hoy a la mañana, hizo un depósito a plazo fijo a 30 días. Hoy, 12 de octubre, hizo un depósito de 100.000 pesos a 30 días, a una tasa del, no llega al 40%, pero pongámosle, al 40% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted dejara ese dinero, usted va a recibir los 100.000 pesos que usted puso, más una suma en concepto de lo que usted señaló, en concepto de interés, tasa pasiva se llama eso. El banco, si yo fui atrás suyo y yo pedí un préstamo de 100.000, ¿a mí cuánto me va a cobrar? A usted le va a pagar 40. ¿Y a mí cuánto cree que me va a cobrar? Y no sé, 70, 80. Por lo menos, fíjese, por lo menos, a usted le va a pagar intereses por el plazo fijo que usted hizo. Eso es lo que se llama tasa pasiva. A mí me van a aplicar lo que se llama tasa activa, como usted dijo, mínimo 80, mínimo, de ahí para arriba. Ahí está la ganancia del banco. Esos serían los intereses compensatorios, así a grandes rasgos. En el trabajo práctico, una definición de lo mismo. ¿Y los moratorios? ¿Qué serían? ¿Qué creen ustedes? Los que se pagan cuando ya está vencido el plazo. Exactamente. A ver, si yo tenía que haber pagado el préstamo que me hizo el Banco Patagonia el 15 de agosto del 2021 se me venció. Y estoy adeudando capital, estoy adeudando intereses compensatorios. ¿Qué creen ustedes que se va a agregar a esa suma que estoy adeudando en concepto de capital e interés? Se va a agregar otra suma, pero porque me atrasé en el pago, por como bien se dijo acá, en concepto de intereses moratorios, que van a correr hasta cuándo esos intereses. ¿Qué creen? Hasta que pague. Hasta que pague. Después, ¿se alcanza a ver la diferencia entre intereses compensatorios y moratorios? Sí, profe, se entiende. Bien. Lo que nos falta es ver los intereses punitorios. Los intereses compensatorios es lo que, como dijimos antes, para seguir con el contrato de mutuo, es lo que el mutuario debe entregarle al mutuante en compensación por el beneficio que significa la utilización de cosas prestadas, es decir, el pago, como dijimos, de usar cosa ajena. El interés moratorio
o indemnizatorio, como también se lo llama, es el que debe el mutuario una vez que entra en mora por incumplir la obligación. Si yo tendría que haber pagado algo el 30 de septiembre y no lo pagué, además de pagar el capital y los intereses compensatorios, desde el 1 de octubre empezaron a correr los intereses moratorios, porque me estoy atrasando y cada vez se va a hacer más grande la cuenta. Y después tenemos el punitorio. Lo podríamos definir de la siguiente manera. Es una penalidad que se puede pactar, no es que está establecida, esta se puede pactar entre las partes. Y se puede pactar entre las partes ante eventuales incumplimientos, es decir, las partes pactan o establecen o convienen que ante un incumplimiento, la parte incumplidora se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero precisamente por ese incumplimiento. Es decir, nosotros distinguimos entre compensatorios, moratorios. Moratorios es porque me atrasé en el pago, porque no cumplí, porque estoy en mora. Y los punitorios son los que hemos pactado con las partes, por el motivo que sea. Si yo pacté con la otra parte que ante un eventual incumplimiento voy a pagar una determinada suma de dinero, esos serían intereses punitorios. El trabajo práctico hace referencia al anatocismo. ¿Alguien sabe qué es el anatocismo? ¿Alguien sabe? Ya lo vemos, aguárdenme un segundo. Muy bien, Luciano. Muy bien, Aixa. Ya estoy, chicos. Aguárdenme un segundo. Así es. Pagar intereses sobre intereses. Fíjense lo que significaría. Si yo estoy adeudando una suma en concepto de capital, además estoy adeudando otra suma en concepto de intereses compensatorios. Y a eso le agrego otra suma en concepto de intereses moratorios porque estoy atrasado en el pago. Y sobre eso adeudado se vuelven a aplicar intereses. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué me pasa a mí cuando pago el mínimo de la tarjeta de crédito? A alguien le habrá pasado esto, ¿no? Digamos, es lo que se dijo acá, el anatocismo es eso. La profesora titular da una definición exacta sobre anatocismo que tiene que ver con esto que se ha señalado anteriormente. Estas cuestiones yo las señalé en el trabajo práctico porque se suelen preguntar en los exámenes. Define intereses, distingue entre intereses compensatorios, moratorios, punitorios, qué es el anatocismo, está permitido, bueno, lo buscan y lo ponen en el práctico, ¿no? ¿Está permitido el anatocismo en nuestro ordenamiento jurídico, sí o no? Les adelanto que sí, pero ante determinados supuestos. Eso es. ¿Qué más? Bueno, hemos visto el punto 4 de la unidad número 1. ¿Dudas sobre esto? No, profe. Bueno, ya para ir terminando. A ver, para ir terminando, porque ha sido muy larga esta clase, no puedo hablar más, la verdad, estoy complicado. Veamos el contrato de cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente. Ustedes, a ver, lo que me importa
acá no vamos a alcanzar a desarrollar en extenso el tema, pero fue larga la clase de hoy y no los quiero aburrir más. Lo que debemos tener en cuenta es no confundir la cuenta corriente mercantil con la cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria, punto 1, si me lo preguntan en un examen, es un contrato bancario y se le aplican todas las disposiciones que regulan los contratos bancarios. A ver, la característica principal de los contratos bancarios, ¿cuál es? La primera, que es obvia, que está a la vista. Que una de las partes es un banco. Yo podría celebrar con ustedes cualquier tipo de contratos, menos un contrato de cuenta corriente bancaria, porque un contrato de cuenta corriente bancaria solamente lo puedo celebrar con un banco. El Banco Nación, el Banco Patagonia, el Banco de Neuquén, el Santander, el Galicia, el BBVA, el que fuere, solamente con un banco. Y el banco asume una determinada obligación que regula el Código Civil y Comercial al regular los contratos bancarios, que son, como dije, varios contratos bancarios. En el contrato de cuenta corriente bancaria, el banco, voy a hacer una síntesis nada más para... bueno, le agradezco, Sofi, muy amable, gracias. Trato de hacerlo lo más simple posible porque es un tema re complejo por lo extenso que es y más cuando uno recién aborda el estudio de estos temas. Le agradezco igual. Le digo, el contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, el banco se compromete a inscribir diariamente los créditos y los débitos, manteniendo un saldo actualizado al cuenta correntista y dándole un servicio de caja y demás servicios relacionados con la cuenta que surja. Si yo tuviera que estudiar un contrato para rendir el examen final, obviamente para el parcial y para el recuperatorio, pero el contrato de cuenta corriente bancaria, además de permitirme aprobar un parcial, un recuperatorio o un final, me es re útil porque cada vez es más la gente que está bancarizada, y más si voy a ser contador o contadora, porque es un contrato re habitual. A ver, en este tipo de contratos el banco se compromete a inscribir diariamente los créditos y los débitos. Es decir, si tal persona me hizo una transferencia, si tal persona me hizo un depósito, si yo deposité cheques para que me sean acreditados en mi cuenta, esos me serán acreditados en mi cuenta. A ver, si me hicieron una transferencia por 100.000 pesos, eso tiene que aparecer en la cuenta. Si yo deposité un cheque que asciende a la suma de pesos 100.000 pesos, eso tiene que aparecer acreditado en mi cuenta. Ahora, si yo hice un pago de 50.000 pesos, eso se me debitará de mi cuenta. Si libré un cheque contra mi cuenta corriente, eso se me debitará de mi cuenta. A esto se obliga el banco. Se compromete a inscribir diariamente los créditos y los débitos manteniendo un saldo actualizado. Esta es la definición así general, muy general, que nosotros podemos dar respecto de este contrato de cuenta corriente bancaria. El contrato de cuenta corriente a secas no es un contrato bancario. El contrato de cuenta corriente bancaria está regulado en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial comentado me lo explica perfectamente. Si no lo entiendo, a las clases de consulta y lo volvemos a explicar. Se nos fue el tiempo, no lo podemos explicar. El de cuenta corriente a secas, podríamos decir o lo podríamos definir como un contrato en el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen. Estamos en instituciones del derecho privado 2. Es derecho comercial. Este es un típico contrato comercial, el contrato de cuenta corriente. Cuenta corriente. Solamente, así se dice, cuenta corriente. Después tenemos el contrato de cuenta corriente bancaria. Hay que distinguir estos contratos, no es lo mismo. Uno es cuenta corriente bancaria, el otro es cuenta corriente.
En el contrato de cuenta corriente, a ver, les doy un ejemplo y después ustedes lo leen si quieren y seguimos la próxima clase. O nos vemos mañana, chicos. Hay clase de consulta para todo aquel que no aprobó el parcial. El contrato de cuenta corriente mercantil, como lo llamamos, o cuenta corriente a secas, es un contrato por medio del cual dos partes se obligan a inscribir las remesas recíprocas que se efectúan. Y también se obligan a no exigir ni disponer los créditos resultantes de ellas. A ver, lo voy a dejar acá porque ya se nos cumplió el horario. La próxima clase lo retomo, pero se los expliqué dónde está regulado. Si quieren lo retomamos mañana, damos algún ejemplo. Si no tienen consultas, bueno, Julieta, le agradezco igual. Si no hay consultas, ponemos punto final al encuentro de hoy. No puedo hablar. Éxitos para los que van al recuperatorio el jueves. No se pierdan la clase de mañana. Pónganse a hacer el trabajo práctico y a disposición, chicos, para lo que ustedes consideren. Cuídense mucho. Nos vemos. Profe, Sí, Julieta. el jueves no hay clases, ¿no? ¿Por el recuperatorio? Entiendo que no. Si usted aprobó y les fue bien, aproveche usted que quería hacer otras actividades. No, profe. Como otras actividades. No sé, usted no Rendir tiene- parciales nada más. Y bueno, Pero sí. No, definitivamente. le consultaba por si tenía dudas algunas con el práctico. ¿Le puedo mandar por algún lado ya que no tenemos clases el jueves? Em, ¿Un foro o algo Sí. ahí abierto? Está mi correo por ahí, en Pedco. Ah, bueno, le mandamos cualquier cosa por el correo entonces. Yo no tengo problemas, a ver. Tampoco es que lo voy a llenar de preguntas, profe, no se preocupe, pero en caso No, de... porque, mire, usted se piensa que usted es la única que está agobiada de tareas. Yo mañana tengo clase de consulta, pasado tengo el recuperatorio, el viernes tengo un examen final, y la idea del trabajo práctico es que ustedes se sienten a trabajar, lo lean, lo puedan resolver, hagan el contrato. Cuando hagan el contrato le van a surgir muchísimas dudas. A ver, hoy parecía que había una diferencia. A ver, la titular de cátedra es la que da las indicaciones y yo me subordino a las indicaciones que ella da porque ella es la titular. Y nos dice, hagan esto, esto, esto y esto. Y es la que me indicó cómo quería el práctico, pero por beneficio de ustedes, porque digamos, es de alguna manera plasmar en un trabajo práctico lo que nosotros venimos viendo en las distintas clases con los distintos profesores. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es complejo? Es complejo. ¿Me lleva tiempo? Por supuesto que me lleva tiempo. Pero porque es complejo el tema, no porque uno quiera complicarle Está la vida a nadie. perfecto, profe, no se preocupe, no le decía nada relacionado con eso, solo le preguntaba que si teníamos dudas, ya que jueves no hay clases, si le podíamos mandar dudas por el correo nada más. Usted mande las dudas, si yo tengo tiempo se las contesto, pero Dale, si no ok. se las contesto, usted haga el trabajo práctico, usted y sus compañeros, Sí, traten de resolverlo y entréguenlo, si total, a ver... cuando temas- mucho las dudas se las consulto la clase que viene, por más que ya haya entregado el práctico. Estos profe. temas los vamos a ver hasta que termine el cuatrimestre. Chicos, los dejo liberados. Que anden bien. Cuídense.